Bueno, gente, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta clase 1. El nivel 1 tiene esta particularidad que tiene la clase 0, que se llama Practicando la Escritura Terapéutica. Está subido el video, hay un pequeño manualcito que básicamente hace de introducción al tema. Y antes de empezar, cuando empezamos en lo terapéutico, fíjense que a veces hacer ejercicio tiene su tinte terapéutico. Escribir de por sí es terapéutico. Una charla con un amigo es terapéutico. Y empezamos a entender que lo terapéutico es todo lo que ayuda a que vos cambies de percepción. Lo terapéutico es todo lo que te ayuda a que operes mejor con tu realidad. Y la realidad es lo que pasa en tu interior. Platón decía en la antigua Grecia, 500 años antes de Cristo, real es aquello que existe en tu interior. Cuando planteaba en la República esto del mundo físico y el mundo de las ideas, terminaba en la conclusión de que el mundo de las ideas era mucho más real que el mundo físico. Incluso la historia tiene este juego también, de que en un momento decíamos, ¿a qué le damos importancia? ¿A los nombres? ¿A qué le damos importancia? ¿A los acontecimientos? ¿A qué le damos importancia? ¿A los lugares? Y terminamos dándonos cuenta que lo importante eran las ideas. La historia es la historia de las ideas, es la historia de la representación, es la historia de la relación entre las personas, entre el patrón y el empleado, entre lo que se te ocurra. Pero fuimos más allá de eso y entonces cuando empezamos a profundizar de esa manera es que llegamos a entender esta complejidad que prácticamente lo abarca todo. Pensar que solo vemos el 10% de lo que existe nos da la pauta de que hay en todo una complejidad. Vos ves un árbol y ves la corteza y las hojas, y no ves todo el mecanismo interior que hay. Nosotros nos vemos y nos identificamos con la piel y con algo de la ropa, y hay todo un mecanismo de fondo que no alcanzamos a ver. La sangre circulando, los órganos funcionando, el corazón latiendo, sabemos que está, pero no lo vemos. El hecho de tener esta mística a la hora de relacionarte con el mundo, te da la pauta de que te podés acercar un poquito a ese 90, entendiendo que es un misterio que debes comprender. Y es a partir de acá que uno también ve un río, ve una playa y ve simplemente la superficie, todo lo que hay abajo, no lo alcanzás a ver. Entonces, recuerden esto, que no solo nosotros como seres somos complejos, la vida de por sí es compleja. Y sobre todo por esto, los 5 sentidos son un limitante prácticamente. Y hay un 90% que no alcanzamos a ver, pero lo llegamos a percibir con conocimiento, con saber, con mística, con una forma de pensar. Empezar a entender esta complejidad que tiene cada uno es acercarse un poquito a ver ese 90. Porque incluso entre nosotros nos pasa de vernos como complicados, de vernos como seres complejos, de que a veces ni siquiera nosotros mismos entendemos lo que nos pasa. Y viene a ser por esto, por la complejidad que cargamos, por el simple hecho de ser seres humanos. Y siempre me acuerdo de un autor que dijo, más allá del título que tengas, tenemos el título más importante, somos seres humanos. Por lo tanto, podemos pensar, podemos razonar, podemos aprender, podemos buscar ideas, podemos conocernos a nosotros mismos, siempre y cuando entendamos que cargamos con esta complejidad, que lo vamos a ver a lo largo del día de hoy en este encuentro. Escritura terapéutica, y este encuentro lleva como título La complejidad de ser o la complejidad del ser. Vamos a hacer esta pequeña diferencia. Cuando decimos de ser, estamos hablando de lo que es la persona. Nosotros somos intelecto, somos emoción, somos movimiento, somos instintos. Y cuando decimos la complejidad del ser, estamos hablando de lo que somos internamente. Y somos más complejos todavía cuando pensamos en creencias, cuando pensamos en estructuras, cuando pensamos en patrones limitantes, cuando pensamos en cuestiones que traemos quizás de nuestra infancia,
que operan tan arraigado en nosotros que no nos damos cuenta que las tenemos. Y es empezar a entender esta complejidad la que nos va a ayudar a despertar, nos va a ayudar a entendernos mejor a nosotros mismos, pero sobre todo la relación con los demás, con el universo, con la vida. Incluso un sociólogo decía que la conciencia se refleja en las condiciones materiales de existencia. La conciencia se refleja en lo que tenés a tu alrededor. La conciencia se refleja en lo que hay en la mesa, la conciencia se refleja en lo que hay en tu habitación, la conciencia se refleja en lo que hay en tu casa, ¿no? Las condiciones materiales de existencia revelan la conciencia. Entonces, la conciencia se va a revelar a partir de cómo te relacionás con las cosas, con tu entorno, con el conocimiento y con la vida en general. La existencia humana de por sí es un entramado complejo. Pareciera que operan todos juntos o operan por separado. ¿Cómo entendemos esto? El cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Porque incluso al entender que el lenguaje corporal es prácticamente inconsciente, al entender que tenemos pensamientos que son inconscientes, nos da la pauta de que de por sí somos seres complejos. Ayer en un taller hablábamos de los recuerdos. Y los recuerdos tienen por un lado información y por otro lado tienen sentimientos, tienen emociones. Y funciona en un todo complejo y funciona todo al mismo tiempo. Lo que hacemos es separarlo para poder entenderlo mejor. A lo largo de la historia hemos entendido que somos un universo en miniatura, influenciado no solo por nuestros pensamientos y sentimientos, sino también por algo importante, que es el entorno social. Es lo cultural, pero sobre todo el momento histórico. Pensemos que cada época carga con un sentimiento diferente y el sentimiento 2025 va a ser diferente al del 2019, al de 1990, al de 1980. Entonces ya de por sí es algo complejo el hecho de existir. A tal punto que un profesor en una materia que se llama Historia de las Manifestaciones Simbólicas decía que por lo general los procesos históricos los entendemos 40 años después. ¿Cuántas veces nos pasa de que situaciones que vivimos las entendemos tiempo después? Un año, 5 meses, 2 años, 10 años, pero ese pequeño despertar nos da la pauta de que cargamos con cierta complejidad que a veces nos lleva tiempo entender. Este taller propone una exploración profunda sobre nuestra autonomía, prácticamente reflexionando en todos los niveles, reflexionando sobre cada dimensión que nos define y nos transforma. Fíjense esto, la palabra dimensión, y te referís a un territorio, te referís a un lugar, te referís a una forma de ver. En sí, una dimensión es un estado de conciencia. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, empezamos a conocernos a nosotros mismos y empezamos a superar situaciones. La escritura tiene esta particularidad. Reflexionábamos antes de empezar con esto de que la palabra se piensa, se habla y se escribe. Muchas veces el pensamiento puede ser inconsciente y uno llama mucho la atención de decir, ¿cómo puede ser que esté pensando algo y no me esté dando cuenta? Porque con la palabra pasa lo mismo. Decimos cosas a veces sin darnos cuenta y ofendemos, nos desubicamos, metemos la pata. ¿Por qué? Porque tenemos también palabras inconscientes, pensamientos inconscientes. Pero cuando hablamos de escritura, pareciera que aparece la conciencia para guiarlo, para expresarse. Y la escritura tiene esta magia de llevarte a otro universo, de llevarte a viajar, de llevarte a otro mundo, de viajar en el tiempo. Pareciera que en la escritura todo es posible. Y algo mágico que tiene la escritura es que nos damos cuenta que las ideas son materiales, las creencias son materiales, porque empiezan a ocupar un lugar. Esa idea que estaba en tu mente, en tu pensamiento, cuando la escribís, pasa a tener forma, pasa a ocupar un lugar en el espacio.
Cuando escribís, te das cuenta que podés plasmar lo que tenés en tu interior. La escritura como herramienta terapéutica nos permitirá navegar por esas aguas profundas, desentrañando patrones inconscientes. La escritura es conciencia, identificando influencias externas y reconociendo nuestra esencia auténtica. Esta frase me encanta porque quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y prácticamente la escritura terapéutica, el desarrollo personal, la vida interior y el autoconocimiento va a ser un espacio para despertar, ¿no? Y ese despertar se traduce en darse cuenta, se traduce en vivir el momento, se traduce en no pensar tanto y sobre todo ese despertar produce un cambio fantástico en átomos, células y moléculas del cuerpo. Inevitablemente todo lo que hagas en la privacidad se va a notar en público, ¿no? Pensemos en esto, una persona que hace ejercicio a solas, al cabo de un tiempo su cuerpo cambia. Una persona que estudia, al cabo de un tiempo cambia su lenguaje. Y no hace falta mucho, piensen en una persona que se adentra a un deporte, al poco tiempo cambia. Una persona que se pone a estudiar, al poco tiempo empieza a pensar diferente. Entonces, ¿qué tenemos como conclusión? Aprender provoca cambios. Y esos cambios van a ser siempre para mejorar. Entonces, dijimos que tenemos diferentes tipos de autonomía, o sea, esto que se gobierna solo. Pensemos en el cuerpo un segundo. Como nuestra biología nos condiciona, pero también podemos alinearlas con nuestras elecciones conscientes. Hay muchas cosas del cuerpo que no controlamos. Uno no controla el latido del corazón. Uno no controla la circulación de la sangre. El sistema nervioso creo que hasta hoy se sigue estudiando porque es prácticamente un misterio. Uno no controla la digestión. Uno no controla la respiración. Simplemente respiramos, podemos ser conscientes de ella, podemos hacerla más despacio, ¿no? Pero fíjate que hay cuestiones en el mismo cuerpo que no las manejamos a veces. Incluso los que estudian de verdad esto del lenguaje corporal, el lenguaje corporal termina siendo inconsciente prácticamente, a tal punto que podés mentir con palabras, pero no podés mentir con el cuerpo. Un gesto, una mirada, una postura. Vos decís, sí, estoy bien. Bueno, parate, hace que se note, ¿no? Los ojos, la mirada, los gestos. Para darle un dato de color, un psicólogo cuenta que un varón puede hacer menos de 2000 gestos con la cara. Una mujer hace 5000, ¿no? Por eso son más expresivas. Y algunas pueden hacer 7000. Ya una amiga la cargaba que para todo te levantaba una ceja, sonreía, hacia acá. Entonces, ella no tenía 5000, tenía 7000 gestos con la. Imagínense que cada gesto significa algo. Entonces, de por sí somos seres complejos. Esto de que el tono de voz ocupa un 38% del mensaje que estás emitiendo, el tono de voz también es bastante emocional. Y a veces dice mucho más que la misma palabra. El ejemplo son los perritos. Ahí está el perro de mi hermana, que es un Fox Terrier, que es el Rulo, y vos lo podés insultar, pero le hablas con un tono bonito y él mueve la cola, porque escucha el tono, no escucha lo que le estás diciendo. Y muchas veces molesta más cómo nos dijeron algo que lo que nos dijeron. Me dijo algo, pero no me gustó cómo me lo dijo. Entonces nos llegan todas estas cuestiones que vienen a ser complejas, pero cuando las empezamos a entender, prácticamente solucionan un montón de cuestiones. La autonomía emocional. Fíjense que la emoción es una reacción química que tiene el cuerpo. No podemos controlar las emociones, podés gestionarlas, podés tener un estado de calma, de tranquilidad, de reflexión para poder recibirlas, pero no podés no reaccionar emocionalmente. Reconocer nuestras emociones como guías internas y no como limitaciones. Acá lo que podés hacer es mantener la calma, estar tranquilo, como dice la psicología del ganador, permanecer relajado y amable sin importar cualquier situación. Y cito la Biblia, que en una parte dice, la palabra suave calma la ira. La palabra suave calma la ira. Fíjense qué máxima importante de comunicación en un libro súper antiguo. Esto es importante también, la autonomía del pensamiento.
¿cómo es que aparecen los recuerdos en mi mente? ¿No? ¿Cómo es que aparece un pensamiento? Identificar creencias, patrones, ideas, pero sobre todo que la heredamos, que las aprendimos de niño y quedaron tan fijas en nuestro interior que prácticamente es normal y convivimos con ellas sin ni siquiera reflexionarlo. Cuando hablamos del pensamiento, es algo que podés llegar a controlar, pero les develo algo. Uno piensa con lo que sabe. Uno piensa con lo que sabe, ¿no? Y a la vez habla de lo que piensa. Pero para empezar a cambiar esa forma de pensar, uno debe saber, uno debe buscar, conocer, buscar aprender. Estos encuentros y muchos videos y muchos documentales colaboran con ese cambio en el pensamiento, ¿no? Porque uno piensa con lo que sabe. Para pensar mejor debes saber más. Y hay un dibujito que estaban hablando una vez dos personas y alguien le dice, a mayor saber, mayor inteligencia. Así aparece el amigo. Buenos días, señor Martínez Torres. Bienvenido a Escritura y Camino del Ser. Buenos Esto, días, muchas gracias. justo estábamos con una frase que te iba a gustar porque estábamos hablando del pensamiento y decíamos, uno piensa con lo que sabe y habla de lo que piensa. Y en este recorrido de que uno piensa con lo que sabe, nos da la pauta de que para empezar a cambiar la forma de pensar, uno debe saber. Y cito la frase de un dibujito que se llama Ricky Morty y el capítulo es sobre el miedo, pero en una conversación dicen, a mayor saber, mayor inteligencia. A mayor inteligencia, mayor capacidad de obrar. Y a mayor capacidad de obrar, mayor capacidad de resolver. Y muchas veces eso es lo que se busca, ¿no? La gente que sabe resolver es siempre valiosa. Incluso a todos nos pasó de tener un jefe que nos diga, trae soluciones, no problemas, y eso es básico, y lo escuchamos siempre. Pero mejora el pensamiento cuando uno aprende, mejora el pensamiento cuando uno sabe, y sobre todo más aún, cuando tiene esta curiosidad de buscar, cuando tiene esta ansia de saber, lo va a llevar a cambiar la forma de pensar, lo va a llevar a pensar mejor. Otra autonomía que tenemos a nuestro alrededor es la cultura, es lo social. Por algo existe no solo el pensamiento individual, existe el pensamiento social, existe la conciencia social, existe la cultura, como el tema de la renga que nacía en el mundo y ya estaba enchufado, así funcionando. Uno llega y se adapta, y la adaptación es de tal manera que ni siquiera reflexiona sobre lo que adquirió en la vida. Tiene que pasar a empezar a aprender que, no sé, de 0 a 7 años crea la personalidad. Muchos traumas, muchos complejos, se buscan en la primera etapa de la vida. Mm, Trabajé en un secundario hace poco y la profesora de filosofía es psicopedagoga. Y le pregunté a los alumnos que tenían con Giselle, que era la profe, y le digo, ¿lo lleva mucho a la infancia? Todo el tiempo. Entonces, aprovechenlo que ustedes son adolescentes y tienen la infancia cerca, porque ahí está la base de qué te gusta, de qué querías hacer cuando sea grande, de los juegos que hacía, de lo que te llamaba la atención. Entonces, reflexionar sobre las influencias externas que moldean nuestras decisiones y comportamientos. Uno cuando es chico, cuando tiene 6 años, 5, es una esponja prácticamente, y está atento a todo. Ahí viene la estructura de que cuando se me rompe algo tengo que putear. Cuando se enojan dos personas, tengo que calmarme o tengo que reaccionar. Viene de ahí, de lo que vivimos, de lo que vimos, de nuestro entorno. Y no es menos importante hablar de lo cultural, hablar de lo social. Porque a diferencia de los animales, nosotros no vivimos sin cultura. Nosotros no vivimos sin relacionarnos con los demás. Necesitamos de otras personas. Un trabajo es relación con otro. Y vivimos así. Por eso temas como cómo hacerme entender y entender a los demás vienen a ser tan importantes a la hora de pensar esta complejidad. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es ver cada uno de estos puntos y tratar de analizarlos y entenderlos de la mejor manera.
Después, los ejercicios de escritura van a estar relacionados con esto que venimos viendo. Así que esta primera parte siempre hace como de introducción y es la parte teórica del taller para que en la segunda ver los ejercicios. Bueno, ¿todo bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí, sí, Joya. Entonces pensemos que cada sección nos llevará a explorar Sí, cómo se es, entiende. bueno, cómo estas dimensiones se entrelazan, influyéndose mutuamente. O sea, cuando uno lo analiza de fondo, opera todo junto. El cuerpo piensa, se mueve en el mundo, tiene emociones, tiene su tinte espiritual, está conectado con algo superior. Y eso superior no siempre tiene que ser Dios o el universo. Eso superior es la historia de la humanidad. Eso superior es tu historia familiar. Eso superior es tu conexión con el mundo. Para conformar nuestra complejidad como seres humanos. Entonces, la primer complejidad y la primera autonomía que vamos a ver es la autonomía del cuerpo. Llevamos años estudiando este organismo y creo que ni los mejores médicos todavía saben bien cómo funciona el cuerpo. Ha habido muchos avances tecnológicos y sobre todo en el conocimiento del cuerpo, pero hay muchas cosas que no llegamos a comprender de verdad. Reflexionemos sobre el cuerpo. Actúa como vehículo de nuestras experiencias. Cuando pensamos en el mundo de las relaciones, una de las relaciones es la relación con el cuerpo. De esta relación con tu cuerpo sale la salud y sale la enfermedad. De esta relación con tu cuerpo salen los pensamientos. Y sobre todo, si bien me adelanto un poquito, siempre me acuerdo esta frase que está en El secreto de Rhonda Byrne, que dice, la enfermedad no puede habitar un cuerpo emocionalmente sano. Fíjense qué importante, la enfermedad no puede habitar un cuerpo emocionalmente sano. Y a veces la salud empieza por ahí, por cuidar lo que uno piensa, por cuidar los sentimientos, por cuidar las emociones. Y sobre todo, cuando pensamos en el cuerpo, en un gimnasio me acuerdo que estaba esta frase de que el cuerpo escucha todo lo que dice la mente. Pareciera que el pensamiento no tiene importancia y sí la tiene. Como nadie me escucha, como lo hago en mi privacidad, pero sí, el pensamiento debe cuidarse y debe cultivarse. El cuerpo es un sistema autónomo en muchos sentidos. El cuerpo respira, digiere, regula funciones vitales sin que tengamos una intervención consciente. O sea que es una relación compleja esto de cómo me relaciono con mi cuerpo. Incluso después le vamos a compartir una meditación que se llama Hablando con el cuerpo. Y la meditación empieza, la finalidad de esta meditación es ayudarte a establecer una relación de conciencia y de amistad con tu cuerpo. Entonces, ¿nos entendemos? ¿Entendemos el cuerpo? ¿Qué pasa cuando a la noche me acuesto y no puedo dormir? El cuerpo tiene su propia autonomía que debemos entender. Y parte de esto, de escuchar al cuerpo, de entender al cuerpo. Después había otro tipo de meditación que se llamaba meditación para la autoestima, y en parte decía, bendigo a mis pies, y le prestaba atención a cada parte del cuerpo y le agradecía por el hecho de poder moverse, por el hecho de poder llevarlo, por el hecho de que los pies como guía. Entonces, entendamos también que a veces cada parte del cuerpo está relacionado con una forma de pensar, con una forma de sentir y con una forma de relacionarme con el mundo. ¿Qué mensaje nos da que a menudo ignoramos? Porque muchas veces te pasan situaciones que la dejas pasar o te tomas una pastilla y seguís, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje me da el cuerpo? Y esto es parte también de la integración y es también parte de un cierto despertar de la conciencia con relación a el trato conmigo mismo y el trato con mi cuerpo. Porque pensemos de el trato con el cuerpo sale la salud y la enfermedad. Y viene ahí también de qué respiramos, qué miramos, qué escuchamos, qué saboreamos, en qué ambiente nos movemos. Y si bien tenemos una parte que funciona sola, con su propia autonomía, la parte que nos corresponde es bien importante. El pensamiento, qué miramos, qué escuchamos, qué leemos y los ambientes en donde nos movemos. Por otro lado, tenemos las emociones. Desde que sale la película Intensamente,
pareciera que empezamos a entender un poquito más esto que opera en nuestro interior. Está bien darle forma humana, como hay botones, palancas, que son los operadores de nuestro destino prácticamente, las emociones, pero acá las emociones son respuestas instintivas, pero también son respuestas que hemos aprendido. Prácticamente nos guían en la vida, pero pensamos en esto, la emoción es una respuesta que vos aprendiste, y quizás lo aprendiste entre los 0 y los 7 años, y hoy ni siquiera lo recordás. Es una respuesta que aprendiste a lo largo de la vida, y también puede cambiar esa respuesta, porque mantener la calma, mantener la tranquilidad, hace que te exprese de diferente manera. Sin embargo, muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, o por el contrario, las reprimimos. Y surgen por ahí las indigestiones, las cosas que te caen mal. Vamos a explorar cómo tomar las riendas de nuestras emociones, aceptándolas, canalizándolas hacia un propósito constructivo. Y repito, no vas a poder dominar las emociones. Lo que podés hacer es reaccionar ante la reacción, que es la emoción. Y ahí es cuando le pones conciencia. Es un gran detalle, si la emoción es una reacción del cuerpo, mi conciencia debe reaccionar ante esa reacción del cuerpo. Respiración profunda, meditación, conocimiento, calma. Las emociones son como brújulas internas que guían nuestras decisiones y guían nuestro bienestar. La frase esta de que la enfermedad no habita un cuerpo emocionalmente sano, te da la pauta de la importancia de cuidar estas emociones. Y sobre todo, hay cosas que no podemos controlar del mundo exterior. Entonces, viene también una frase de los estoicos y de la antigüedad: el arma más poderosa que podemos tener es un estado interior adecuado, es un estado interior correcto. Esa es el arma más poderosa que podés tener ante la vida, ante las diferentes situaciones. Un estado interior. Y el estado interior se va a construir con conocimiento, con meditación, con reflexiones y sobre todo con esto de mantenerse relajado y mantenerse amable, que es todo lo contrario al nerviosismo y la velocidad que te plantea la vida. Sin embargo, muchas veces vivimos desconectados de las emociones. Reaccionar en lugar de comprender. Lo que planteamos es como un choque consciente, lo que planteamos es, si la emoción es la reacción del cuerpo, planteamos una reacción a la reacción, y esa es la conciencia. Por eso también la escritura va a tener esta capacidad de poder ordenar las emociones. Conocer nuestras emociones es un acto de autoconocimiento profundo. Reflexionar, pensar, conocerse a sí mismo, ver nuestras reacciones, pero también es una forma de abrazar quienes somos y vivir con mayor autenticidad. Entender que no las podés controlar, entender que tienen su parte autónoma y que mi trabajo por mi parte es la calma, la reflexión y la tranquilidad, para así poder desenvolverme mejor en el mundo y sobre todo tratar mejor con las demás personas. Algunos ejemplos de emociones, pero fíjense esto: psicofisiológicas, biopsicofisiológicas. La emoción es biológica, la emoción es psicológica, la emoción es hasta social, si querés decirlo. Psicofisiológicas, a estímulos internos o externos. Inevitablemente, un pensamiento que se repite termina creando una emoción. Las reacciones de las demás personas terminan creándote emoción. Y sobre todo, dijimos el tono de voz, cómo el tono de voz termina siendo muy emocional. Emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco, como emociones que tenemos todo el tiempo, y sobre todo son los personajes de Intensamente también. Pero por otro lado, las emociones más complejas, los celos. Los celos son animales, dijo un budista una vez, pero los celos tienen forma animal cuando uno se los pone a analizar y si tuviera que personificarlos. La gratitud como una emoción que te eleva.
La vergüenza que viene a ser como un carcelero prácticamente porque te hace ver siempre lo mismo, no te deja salir, te limita. El amor como principio y sobre todo la culpa. Algunas son muy subjetivas y tienen parte de cómo las interpreto. Las emociones influyen en nuestros pensamientos, comportamiento y salud. Fíjense la importancia que tienen las emociones, pero a la vez tienen esta complejidad y tienen esta autonomía. Yo no puedo evitar emocionarme, pero sí puedo construir el estado adecuado para reaccionar o para recibir esas emociones. Dos emociones que traigo como ejemplo, que son prácticamente importantísimas acá, cuentan una historia. Esta historia está en el libro Cómo vencer el desaliento de Jack Martin Coe, que es un conferencista estadounidense, y cuenta una historia de que se unen todos los dioses para enjuiciar al diablo por todas las cosas que había hecho, y antes de que le den el veredicto, el diablo dice, yo sé que me van a despojar de todos, pero les pido una sola cosa, déjenme el poder para desalentar a las personas. Y quizás de esta historia es que aparece su contraparte, que es el entusiasmo. Pero vamos con el desaliento de vuelta. El desaliento es una de las emociones que más te paraliza. ¿Qué es estar desalentado? ¿No? Nos aleja de nuestros sueños, nos impide avanzar, invade nuestra confianza. Incluso desde tiempos antiguos, el desaliento ha sido una herramienta poderosa para quienes buscan frenar el avance humano, mantenerte desalentado. ¿Para qué? Para que no avances, para que no progreses. Por lo tanto, el aliento tiene dos significados prácticamente, y siempre nos causa gracia los dos significados. Aliento como el aliento que baja de la tribuna y aliento como el sabor que tenés en la boca. Fíjense cómo pasamos de un sentido a algo externo también. Entonces, el desaliento viene a ser una emoción, y es una emoción que se usa para manipular, es una emoción que se usa para detener el avance humano. Una persona desalentada es fácil manipularla. Una persona desalentada es fácil inculcarle ideas. Y eso es lo que produce. Y es una emoción, es una reacción que permanece en el cuerpo y te lleva a un comportamiento, te genera pensamientos y hasta trabaja en tu salud también. Por otro lado, la contraparte de este desaliento viene a ser el entusiasmo, ¿no? Cuando tenés a Dios adentro, quiere decir que estás entusiasmado. De ahí viene enteo, ¿no? Que tiene un Dios adentro. El entusiasmo como forma primitiva para poder obrar. El entusiasmo es el motor del éxito prácticamente. Está la frase de Winston Churchill que dice, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Entonces, éxito es igual a entusiasmo es igual a éxito, pero sobre todo algo importante, le pasa al desaliento también, pero vamos a centrar el entusiasmo se contagia. Y eso es importante también, el entusiasmo se contagia. Y una vez se ve gente que estudia, que trabaja, y a veces nos da eso de querer ser como ese. Y es el mismo entusiasmo el que te lleva a estudiar, a trabajar en vos mismo, a entrenar, si querés agregarle. El entusiasmo es el motor del éxito, es la chispa interna que nos impulsa a superar obstáculos y a convertir sueños en realidades. Es esto de que quien tiene un Dios adentro, quien puede crear, quien puede seguir, quien es resiliente. El entusiasmo es energía vital y sobre todo es la que te permite avanzar con determinación y es la que transforma los desafíos en oportunidades. El entusiasmo te mantiene enfocado en tus metas también, así como lo puede hacer la escritura. La escritura va a tener esto de fijarte un objetivo, de recordarte una meta, de recordar un estado. Por eso, cuando uno es de estudiar libros de desarrollo personal, de superación, hasta la ley de atracción, si quieren sumarle, aparece esto de escribir. En algún momento de tu vida vas a tener que pasar por el mismo proceso que pasó la historia de la humanidad y utilizar la escritura como recurso de crecimiento.
En sí, somos el reflejo. Si hay algo más grande que nosotros, es la historia de la humanidad. Y esa historia se refleja en una persona. Los procesos que pasa la historia, de decir Edad Media, Edad Oscura, oscurantismo medieval, culturas antiguas, están en nuestro interior prácticamente, están en nosotros mismos. La vida de una persona es la historia de la humanidad en miniatura. Entonces, estamos en esta parte de aprender para cambiar, para crecer y para mejorar. Por otro lado, y no menos importante, el pensamiento. El pensamiento desde lo biológico podrían ser conexiones neuronales. Incluso el documental que se llama ¿Y tú qué sabes?, que habla sobre física cuántica, en el momento que habla sobre la victimización, dice que es un tipo de conexión neuronal que muchas veces es difícil romper. Cuando una neurona se conecta con otra y mantiene conectada, podríamos decir que estamos en un comportamiento, un hábito. El pensamiento surge de aquello que sabes. El pensamiento surge de la relación con las cosas, con el conocimiento, con la vida. Esto de los animales no piensan, el único que puede pensar es el ser humano. Entonces, cerebro tienen todos, pero razonamiento tenemos nosotros solamente. Y el pensamiento tiene a veces su autonomía porque a mí siempre me llama la atención esto de los pensamientos inconscientes. Algunos lo llaman pensamientos intrusivos. ¿Y cómo hacer para poder controlarlos? Y acá nos damos cuenta que son complejos y que tienen su propia autonomía. Cuando te aparece un recuerdo, cuando pensás en alguien, cuando te aparecen ideas. Una vez una persona contaba que iba en un tren y tenía que pasar un tiempo con el ahijado y empezó a pensar que el tren se podría romper. Y le causó ansiedad, le causó miedo, le causó esto de pensar en cómo llego, qué hago después, y fue solamente un pensamiento lo que generó todo un montón de cuestiones en el cuerpo. Entonces, y después también hay un estudio, eh, Masumoto, algo así, que hace el estudio con el agua, que al agua destilada le pega palabras y las guarda y las congela y después analiza los cristales. Y la palabra odio tenía su forma, una agua bendecida por un monje zen tenía su otra forma y venía la reflexión. Si las palabras le hace eso al agua, imagínense lo que nos hacen a nosotros. ¿Y por qué digo la palabra? Porque la palabra se piensa, porque la palabra se habla y porque la palabra se escribe. La diferencia entre el pensamiento, la palabra y la escritura es que muchas veces el pensamiento es inconsciente, muchas veces la palabra es inconsciente, pero la escritura es conciencia pura. Entonces, ordenar el pensamiento a través de la escritura. Nuestros pensamientos son un reflejo de nuestra programación cultural, social, pero sobre todo personal también. Va a haber una parte en la cual no vamos a tener injerencia porque era en la que éramos chicos y simplemente capturamos todo lo que veíamos. Posteriormente vamos creciendo y creo que una de las edades más importantes son los 13, 14 años. El pensamiento se forma y a partir de ahí podés tener cierto caudal de palabras en tu interior que te permiten aprender más, que te permiten conocer más, que te permiten saber más. Y es a partir de ahí donde pareciera que la naturaleza te abandona y te deja para que hagas el camino vos mismo, el estudio, la práctica. Por ahí anda uno de mis primeros libros, me lo regalan cuando tenía 14 años, se llama El recto pensamiento de Malvijal, y es tipo un folletito que tiene dos características importantes. Se llama el recto pensamiento y siempre se lo asocia a lo positivo, a el hecho de crecer, pero un pensamiento malo se constituye en un recto pensamiento también. Frases como piensa mal y acertarás. Y acá lo importante es la responsabilidad en el pensar.
Como creemos que no nos escucha nadie y lo hacemos en nuestra total intimidad, podemos pensar lo que querramos. Y tiene su consecuencia. El cuerpo escucha todo lo que dice la mente. Los pensamientos crean obsesiones, los pensamientos te pueden sanar, los pensamientos te pueden enfermar. O casualidad, el libro que estoy nombrando tiene 2 capítulos. Uno se llama La causa de las enfermedades y otro se llama La cura de las enfermedades. ¿Y de qué habla? Del pensamiento. Identificar creencias limitantes, desafiarlas y sustituirlas por pensamientos empoderadores. Es la clave para construir una mente libre y autónoma. Y lo haces a través de la escritura. La escritura tiene esta capacidad de poder autosugestionarte. Y nombro la autosugestión porque el mejor ejemplo de sugestión, fíjense, se te ocurre que pudiste haber perdido el celular y empezás. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? Llamame para ver dónde está. Pensás que perdiste la llave y genera todo unas sensaciones químicas y unas reacciones químicas en el cuerpo que te llevan al nerviosismo, te llevan a moverte, te llevan a actuar. Y acá, una de las formas de ordenar el pensamiento es la escritura. Al practicar la escritura terapéutica, nos damos permiso para expresarnos sin miedo al juicio. Buenas tardes, otra norma. A través de este proceso, podemos identificar patrones emocionales, reconocer heridas, o sea, heridas no sanadas, y encontrar nuevas formas de afrontar nuestras emociones. Cada palabra escrita es un paso hacia el conocimiento y la sanación. El pensamiento es algo que debemos cuidar. El pensamiento es algo que debemos cultivar. Frases del budismo que dicen, el hombre se convierte en aquello que piensa. Y sobre todo, el origen del pensamiento. Repetimos de vuelta esta frase que me encanta, que pensamos con lo que sabemos. Entonces, una forma de mejorar el pensamiento es empezar a saber un poquito más. Uno piensa con lo que sabe. Y a partir de ahí es que aparece la representación de todo prácticamente. Si dijimos que la palabra se piensa, se escribe y se habla, esa palabra construye. Decía Pierre Bourdieu, las palabras construyen el mundo. Entonces, es la invitación a tener cuidado con el mundo que construimos a través de las palabras. Esa palabra que se piensa, se escribe y se habla, tiene su tinte, su parte consciente y su parte inconsciente. Por lo general termina siendo más inconsciente que consciente, porque no le prestamos la atención suficiente. Entonces, queda esta tarea de poder empezar a ser más consciente de lo que pensamos, a buscar el conocimiento para poder pensar mejor y sobre todo cuidar nuestras palabras, ya que palabra y pensamiento va a tener repercusión siempre en nuestra integridad física. Esta parte es una invitación a recordar que el pensamiento correcto no solo transforma tu vida personal, tiene el poder influir positivamente en el mundo que te rodea. La escritura va a servir, en este sentido, a que vos mantengas ese pensamiento, a que vos ordenes ese pensamiento. Cuando uno cultiva una mente clara, amorosa y dirigida hacia el bien, construye un entorno más armonioso y equilibrado. Eso es la importancia de poder cultivar el pensamiento correcto. Y uno lo hace a través del estudio. Uno lo hace a través de lo que llega a los 5 sentidos. Pensemos en este proceso. Si vamos a la naturaleza, las expresiones más simples que podemos encontrar son las sensaciones. Una lombriz se retuerce cuando entra en un anzuelo. O sea, se tiene sensación, algo le está pasando. Entonces, las sensaciones son cambios elementales en el estado de la psiquis. La psiquis la vamos a entender como átomos, células y moléculas de nuestro cuerpo, o sea, todo esto. Las sensaciones, cuando decimos que algo es sensacional, es algo que te cambia el estado. Esas son sensaciones. Incluso a veces es difícil de definir qué es una sensación. Cambio elemental en el estado de la psiquis y a la vez
es como lo más sencillo en los seres vivos. Posteriormente avanzamos y aparecen las percepciones: vista, tacto, gusto, oído, olfato. Animales como perro, caballo, tigre, gato, tienen emociones. Mi hermana tiene el Rulo, que es un fox terrier que cuando le preparas la comida se pone contento, o le agarra cierta ansiedad. De todos podemos verlo, lo que tenemos mascotas. Ellos tienen percepciones. En el ser humano se vuelve complejo porque el pensamiento es el recuerdo de una percepción. El pensamiento es el recuerdo de algo que entró por los 5 sentidos. Démonos cuenta de esto. Cuando uno piensa, está pensando con lo que sabe, está pensando con percepciones. Incluso el hecho de saber implica la vista y el oído. Uno lee, uno escucha, uno empieza a saber, y ese saber es el motor del pensamiento. Por eso es una invitación a seguir adelante con confianza, permitirse ser un ejemplo vivo de cómo el poder del pensamiento puede transformar, sanar y elevar. El pensamiento correcto, decíamos al principio, transforma la vida personal. El pensamiento correcto transforma tu entorno. El pensamiento correcto transforma tu vida. Y a veces no es tanto lo que nos pasa, sino qué hacemos con aquello que nos pasa. El pensamiento va a jugar siempre a esto, a que sea tu percepción, a que sea tu representación de la realidad. Cursos como este son invitaciones, no solo a saber, sino a ordenar. No solo a ordenar, sino también a poder proyectar, porque a lo largo de la historia la escritura tuvo esa función. Todo gran bestseller antes fue un ejercicio de escritura, supuestamente. Cada libro es un ejercicio de escritura resuelto. Piensen que una película necesitó la escritura de un guión. Entonces, pensemos en todo lo que se logra a través de este acto de escribir. Y algo importante es que a lo largo de nuestra vida muchas veces no le prestamos atención a esto. Aprendemos a hablar, pero no se nos enseña a escribir. Y cuando llegamos a la escuela es prácticamente una lucha del director, del docente, del equipo educativo. ¿Por qué? Por inculcar esto de aprender a escribir. Así es, siga adelante, permite ser un ejemplo vivo de cómo el poder del pensamiento puede transformar, sanar y elevar. Este taller es prácticamente el inicio de un viaje de crecimiento que no tiene límites, porque cuando uno piensa en superarse, cuando uno piensa en aprender, es la actitud la que tiene que tener primero. Y eso lo logra con la escritura. Esto de tener frasecitas pegadas, no me acuerdo de una profe de lengua, tiene como una cazuelita donde tiene un montón de frases y todos los días saca una. Si le gusta la guarda, si no la tira y piensa en otra. Pero fíjense cómo la actitud, esto de repetirse afirmaciones, tienen cierto poder. La palabra tiene este poder de crear y sobre todo tiene el poder de instalar el pensamiento para que ese pensamiento sea lo que te lleve a relacionarte mejor con vos mismo y con los demás. El autoconocimiento va a jugar también acá, de observar lo que pienso. Y ya nos ponemos más exigentes porque empezamos a ver qué pensamos a la mañana, qué pensamos a la tarde, qué pensamientos aparecen de noche, qué pienso cuando estoy con alguien. Incluso el tema de Joaquín Sabina, fíjense sin hora del pensamiento cuando dice, y tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. ¿No? El pensamiento aparecía en la noche. Entonces parecía que es su espacio. Y hay en esa frasecita un juego muy grande de autoconocimiento. Hay un juego muy grande de un pequeño despertar, porque se dio cuenta de que el pensamiento aparecía en tal momento. Y ahí también podemos sumar las experiencias. Las experiencias, las situaciones de la vida, se convierten también en pensamientos. Y los pensamientos son eso, son ocurrencias, son delirios, son representaciones, son reflexiones sobre conocimiento, de lo que vimos, de lo que presenciamos. A tal punto que Pierre Bourdieu hablaba de que existen 3 tipos de experiencias, que son las de que después construyen el pensamiento. Una es la experiencia que percibimos.
Esto sucede mucho entre los 0 y los 7 años porque sos experiencia percibida prácticamente. Es lo que vos vas viendo de tu entorno, lo que te genera diferentes tipos de estructura, ¿no? Experiencia percibida. La otra experiencia que aparece en la relación entre las personas es la experiencia contada. Muchas veces el comentario de alguien, la historia de alguien, la historia de vida de alguien, puede ser algo para crecer, cambiar y mejorar. Y por último, que es la nuestra, es la experiencia que vivís. ¿Ves? Tus situaciones, lo que vos viviste. A tal punto de que la experiencia termina siendo algo interno. Porque es qué haces vos, qué pensaste, qué sentiste. El autoconocimiento acá es el poder que nos permite cambiar los patrones de pensamiento y actitudes negativas. La vida interior es el espacio donde puedes encontrar la paz, la calma y la serenidad. Por un lado, debemos trabajar en conquistar esto, paz, calma y serenidad, porque van a ser las emociones con las que salimos al mundo. Es diferente salir con paz, calma y serenidad a salir nervioso. Es diferente salir con paz a salir con miedo. Incluso medios de comunicación, demás personas, esto de tener cuidado, fíjate, robo, asalto, si bien son una realidad, no podemos pensar todo el tiempo en eso. Es una invitación, la escritura, a encontrar la paz, la calma y la serenidad. Esto es súper importante porque prácticamente es el sistema en el cual vivimos. Uno nace en una familia, uno nace en un montón de estructuras, uno nace en un entorno, uno nace en una ciudad. Acá debemos ser todos distintos lugares. Yo estoy hablando desde Viedma, Río Negro, y el Instituto FENI está en Ezeiza, y somos todos distintos lugares. Y cada lugar tiene prácticamente su particularidad. Existe, y no lo podemos negar, una conciencia social. Carl Jung hablaba de un inconsciente colectivo como un pensamiento que maneja gran parte de las personas. También existe una conciencia pública en el sentido de que nos damos cuenta de cosas similares a lo largo de la vida, pero la cultura y lo social es como que también tienen su propia autonomía, también funcionan solos. Hay una película que seguramente la han visto que se llama Hombres de Negro, cuando está Will Smith hablando con quien lo va a contratar para ser un hombre de negro, y dice, ¿por qué no se lo decimos a la gente? La gente es inteligente. La gente es inteligente, pero la masa no. El montón de gente, o como lo estudió Ortega y Gasset en el hecho de estudiar el conjunto, ya prácticamente nos dejamos llevar. Solos somos una cosa, en grupo somos totalmente diferentes. Entonces, la multitud termina constituyéndose en un cuerpo. Una multitud puede hacer cosas que una persona sola no haría. Entonces hay un cambio ahí. Y ese grupo pasa a ser un cuerpo. Ese grupo de personas pasa a tener su propia autonomía. Por eso es que lo cultural y lo social también manejan como su propia forma. Inevitablemente somos seres sociales. No podemos pensarnos fuera de la cultura. Cada decisión no las tomás en el vacío, sino que está respondiendo a una estructura anterior, está respondiendo a una estructura aprendida. Entonces, pensar en la cultura y en la sociedad nos invita a reflexionar sobre cómo las normas, las reglas, las expectativas y valores externos afectan nuestra autonomía personal, los mandatos sociales, y cómo podemos recuperar nuestra autenticidad. Me acuerdo una profe de lengua que era muy, muy conocida y muy allegada. Ella contaba que se casa y a los pocos tiempos se separa y veo como que no fue buena la experiencia, pero contó después de un tiempo que se casó por mandato social. Se casó el hermano, se casó la hermana, se casaron los padres, se estaba casando una prima y ella no. Cuando forzas algo termina ocurriendo esto. Entonces, pareciera que es más importante lo externo, el mandato social, que tu propia autenticidad. Entonces, ¿qué querés vos? Y si no va igual que el mundo, seguilo porque es tu corazonada, es lo que te gusta, es tu ser auténtico. Somos seres sociales y culturales, lo que significa
que cada cosa que decidís está influenciado por tu entorno. Y acá podemos ver las pequeñas costumbres que tiene cada lugar. Cada palabra, cada lugar tiene como su palabra para definir algunas cuestiones. Una vez en Córdoba nos causaba gracia de jugar a cómo se le decía al lampazo. Entonces, lampazo, brujo, cachuzo y no sé cuántos nombres tenía en diferentes lugares. Y va a la cultura, entonces por eso es que la cultura, la sociedad también termina teniendo su propia autonomía. Y es lo que nos termina influenciando en forma directa. Fíjense que desde la infancia vamos absorbiendo normas, expectativas y valores, sobre todo viendo el ejemplo de los demás. De ahí vamos teniendo las estructuras que después usamos más adelante. Lo que pasa que con el tiempo vas generando tu propia capacidad para reflexionar. Y es ahí que empezás a tener cierta autonomía a la hora de elegir qué ver, a la hora de elegir qué leer, a la hora de qué lugar frecuento, con quién me junto. Estos son transmitidos por la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad general. Fíjense que absorbimos normas desde acá, de la familia en primer medida, de la escuela después, de tu propia comunidad y de la sociedad en general. De todos esos lugares es que armamos la estructura que somos hoy. Por eso es importante reflexionar sobre ella y utilizar la escritura como esa pequeña herramienta o esa poderosa herramienta que te va a permitir conocerte a vos mismo, te va a permitir descubrir qué te gusta, agradecer, pero sobre todo empezar a cambiar y empezar a desarrollarte como persona. Los tres pilares básicos de todo este curso vienen a ser el desarrollo personal, el autoconocimiento y la vida interior. Cuando hablamos de desarrollo personal, hablamos de superar situaciones, de superar patrones. El autoconocimiento es la indagación en las reacciones, los pensamientos, en la vida que creo. Y la vida interior es ir conociendo ese nivel del ser, es ver tus creencias, tus pensamientos y a la vez tu forma de relacionarte en el mundo. Estos elementos moldean nuestra percepción, la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad, sobre lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es deseable y lo que es posible. Y a menudo terminan influenciando en nuestra identidad. Inevitablemente te formaste a través de otras personas porque vivimos en sociedad, en una familia, en un entorno y nos relacionamos con instituciones, a tal punto que sociedad viene a ser un conjunto de instituciones. Piensen en esto, nacés en un hospital o en una clínica, vas a un jardín de infantes, vas a una guardería, vas a una escuela, vas a un secundario, continúas estudiando y nos manejamos en instituciones que son como los elementos que componen a la sociedad. Acá voy a citar a Alejandro Dolina, que en una entrevista con Fantino hablaban de el conocimiento. Y esto de yo tengo calle. Y Dolina se terminó riendo porque dijo, si tenés calle es porque no fuiste a la escuela, si tenés calle es porque no estudiaste. Entonces, ¿qué podés aprender en la calle? ¿No? A que te paguen copas en un bar, a reaccionar con astucia, a poder robarte algo. Si querés aprender de verdad, tenés que participar en instituciones. Ahí es donde está el aprendizaje. O gente que dice, no tengo escuela, pero tengo cabeza. Es como decir, no tengo cultura, pero tengo cerebro. Y si el cerebro está en... Toda criatura tiene un cerebro. El hecho de pensar es diferente. Entonces, por eso es que pareciera que es algo externo, pero también termina configurándose en nuestro interior como pensamientos, como ideas y a la vez como forma de relacionarme con las demás personas. Entonces, para ir concluyendo ya esta primera parte, desde el desarrollo personal, entender esta complejidad implica que muchas creencias y comportamientos no pueden provenir de una verdadera elección, sino es una adaptación que se espera de nosotros. El proceso de crecimiento personal nos invita a cuestionar estas influencias. ¿Es real?
¿Es verdad? ¿Siempre fue así? ¿Cómo era antes? Y si lo hago de otra manera, discernir cuáles resuenan realmente con nuestra esencia y cuáles son simplemente imposiciones culturales que nos limitan. ¿Cuántas imposiciones culturales que nos limitan tenemos? El autodescubrimiento y el aprendizaje continuo nos permiten fortalecer la autonomía, pero sobre todo redefinir nuestras metas y construir una vida que esté alineada con aquello que querés, con tu verdadera naturaleza, con aquello que sos. Desde el autoconocimiento es la introspección, es la reflexión consciente. Y acá empezamos a ver nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestros valores. Esto de querer lo que queremos. ¿Cuántas veces no queremos lo que queremos y pareciera que importa el mandato social, importa lo que nos dicen, importa otras cuestiones que no son las nuestras? Entonces, a partir de acá es poder diferenciar lo que nos pertenece genuinamente de lo que hemos internalizado sin cuestionar. ¿Cuántas cosas internalizamos sin cuestionar que después son nuestras acciones, que después son nuestros comportamientos? El autoconocimiento te va a brindar la herramienta para desmontar creencias limitantes, desafiar expectativas impuestas y reconocer patrones que pueden estar frenando nuestro crecimiento. Técnicas como la autoobservación y la autenticidad, aprendemos a tomar decisiones que vayan acorde con lo que nosotros queremos. Y eso se llama tener un poco de congruencia. A veces pensamos una cosa, decimos otra, sentimos otra y hacemos algo totalmente diferente. Y eso es lo que genera cierto malestar en nosotros. La indecisión, la falta de certeza, el hecho de no saber qué hacer, a veces viene de la falta de conocimiento de uno mismo. Y les dejo una frase que me gusta mucho, justo nombraba cómo vencer el desaliento, y hay una frase que dice, las formas de crecer son muchas y no solamente son económicas. Uno crece cuando aprende, uno crece cuando mejora su físico, uno crece cuando mejora sus relaciones, uno crece cuando aprende, uno crece cuando estudia, uno crece cuando escribe. De ahí la importancia de ir desarrollando estas herramientas para nuestro propio crecimiento interior. Y desde la vida interior, recuperemos un poco nuestra autenticidad. Esto de reconectar con nuestra voz interna. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? Somos una máquina de narrar prácticamente. Tenemos cerca de 70.000 pensamientos al día, o sea que 70.000 oraciones, 70.000 párrafos. ¿De cuántos de ellos somos conscientes? ¿De cuántos de ellos pudimos haber creado nosotros? Entonces, recuperar la autenticidad significa reconectar con nuestra voz interna y con aquellos aspectos profundos de nuestra identidad que han sido silenciados y condicionados por el entorno. Prácticas como la meditación, la escritura, la contemplación y otras prácticas de conexión interna ayudan a qué? A escuchar el verdadero llamado y encontrar un sentido profundo a nuestras acciones. Fortalecer la vida interior es desarrollar resiliencia emocional, es tener claridad, es vivir desde la coherencia, desde la integridad y no desde la complacencia o del miedo o de lo que digan los demás. Entonces, es un llamado prácticamente a ser nosotros mismos, es un llamado a despertar nuestra conciencia, es un llamado a que el desarrollo personal, el autoconocimiento y la vida interior se hagan realidad a través de la escritura. Por último, para terminar esta primera parte, les dejo algunas frases. Aristóteles decía, el hombre es un animal racional que se comporta de manera irracional. Entonces, cuando estamos solos, podemos ser racionales, pero cuando estamos en grupo, cuando estamos en multitud, aparece la irracionalidad. Entonces, somos diferentes cuando estamos solos y cuando estamos en un grupo. La condición humana es una mezcla de luz y oscuridad, de razón y de pasión, ¿no? Entonces, oscuridad porque hay cosas que la tenemos y no nos damos cuenta. La conciencia viene a ser como la luz que va iluminando las partes de nuestro interior. El ser humano es un universo en miniatura, con sus propias leyes y contradicciones.
tal cual. Vamos a cargar dentro de sí un montón de contradicciones que nos pueden llevar a, no sé, sentirnos mal o a generar malestar. Pero entender esto, somos un universo y a la vez somos un universo complejo. La vida es un laberinto y nosotros somos los que nos perdemos o a veces no en él. El hombre es un ser que busca la verdad, pero también la evita. Buscamos la verdad, pero también a veces nos distraemos, buscamos entretenernos. La complejidad del ser humano es como un rompecabezas con piezas que no siempre encajan. O no es la pieza adecuada. La condición humana es una paradoja, un equilibrio entre la razón y la emoción. ¿Cómo decidimos, no? ¿Por razón o por emoción? El ser humano es un ser que se busca a sí mismo, pero también se ignora. Tenemos esta tendencia como un instinto de superación personal de buscar elementos que nos ayuden a crecer, pero también a veces lo ignoramos, ¿no? Este juego dialéctico de que se convierte en la forma en la cual se manifiesta su contrario, buscas el conocimiento, pero a la vez también buscas el entretenimiento y buscas el hecho de no pensar para no enfrentarte a vos mismo. La vida es un viaje, ese es un clásico, y nosotros somos los que nos perdemos en el camino. Nos definimos por nuestras contradicciones, nuestras luces y nuestras sombras.